Feria Digital de la Manzana Zacatlán 2020. El municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla, es un lugar que deslumbra por su belleza. Paisajes naturales de gran verdor, majestuosas cascadas, montañas impresionantes y extensos huertos de manzanas son muy característicos de la zona. Se trata de un lugar con una historia fascinante, que se remonta siglos antes de la llegada de los conquistadores españoles. De hecho, se tiene conocimiento de tribus otomíes, toltecas y chichimecas, que habitaron en la zona alrededor del año 700, aunque no se asentaron de manera definitiva. Este Zacatlán prehispánico se fue formando con diversos grupos o tribus que iban de paso, tanto de ida como de vuelta, que cruzaban este lado de la Sierra Náhuatl a la Sierra Totonaca, donde hay esos grupos que hablan esos idiomas. Entonces, los que fueron formando este lugar fueron pequeñas familias donde se quedaban, o grupos un poco más grandes donde se pueden ver enterramientos, se pueden ver ollas, vasijas, en fin. Es como vamos identificando los grupos que pasaron aquí. Algunos grupos no tienen nombres o familias que nada más eran, no se sabe su lugar de origen o de qué grupos venían. Lo que se conoce de lo que se ha encontrado de figurillas son de tipo olmeca, mayas, totonaca, teotihuacano, chichimeca, tlaxcalteca, en fin, de los alrededores que fueron formando la cultura Zacatlán. Estos eran los confines del Imperio Azteca y los tenían como guardianes. No pagaban tributo a los aztecas, sino que los mantenían como guardianes para mantener a los tlaxcaltecas en su territorio y no salían en busca de alimentos como sal, como otras cosas que necesitaban. De acuerdo con investigaciones realizadas, la primera población estable fue Otlatlán, fundada en las cercanías de la ciudad de Zacatlán por parte de la tribu zacateca, la cual arribó a la región huyendo de los teochichimecas. Aunque no se tiene una fecha exacta de la fundación de aquella urbe precolombina, se estima que fue alrededor de los años 697 y 713. La selección de aquel paraje obedecía a que las montañas brindaban una protección adecuada ante los ataques de otras etnias abiertamente hostiles. Asimismo, alrededor del año 1015, la aguerrida tribu chichimeca, dirigida por el audaz Xolotl, conquistó aquellos territorios. Estos dominios fueron heredados por los nietos del mítico Xolotl, Atenamitic y Totztequihuatzin. El primero tomó el poder de Atecatzin y el segundo asumió las riendas de la antigua Zacatlán. Durante el auge de la cultura tolteca, la región fue parte del señorío de Tulancingo y, tras la caída, Zacatlán se convirtió en una provincia independiente. En el siglo XV, Zacatlán cayó bajo la influencia de los mexicas, como parte de su vasto imperio. El señor Texcoco, Culhua, fue quien tomó la región, incorporándola a los dominios de la Triple Alianza. En aquellos años, la mayor parte de la Sierra Norte de Puebla era llamada Zacatlán, lo cual indica la importancia que tenía la zona para las autoridades mexicas, hasta tal punto que los campos de la región fueron escenarios de cruentas batallas entre los tlaxcaltecas y los mexicas, ya que los primeros buscaban obtener una salida al mar que les era prohibida por los aztecas. La subordinación de las tribus que poblaban Zacatlán al poderío mexica quedó de manifiesto cuando sus jerarcas acudieron a la inauguración del Templo Mayor de Ciudad de México, en febrero de 1487. En esa ocasión, ofrendaron a los jerarcas aztecas con valiosos regalos.
A comienzos del siglo XVI, Zacatlán estaba poblado principalmente por tribus de la lengua náhuatl, aunque también había otros grupos étnicos minoritarios, tales como otomíes y totonacas. Zacatlán es un pueblo muy antiguo. Fray Juan de Torquemada, que fue prior del convento de Zacatlán en 1601, supo a través de la voz de los antiguos totonacos que ellos habían sido los fundadores de este lugar. Él describe que los totonacos vinieron de Teotihuacán a la costa y en su paso fundaron Zacatlán. Estamos hablando aproximadamente del siglo VII, entre el 600 y el 700. Así que desde el siglo VII al siglo XII hubo una población variada entre totonacos y chichimecas. También pasaron por aquí los toltecas en su camino hacia el sur, porque venían de Tula y se fueron hacia Yucatán. Todos sabemos que Chichén Itzá es una construcción que tiene influencia de los toltecas del centro del país. Bueno, pues pasaron por aquí. Pero ya finalmente, en la etapa del dominio mexica, Zacatlán fue privilegiado de ser un pueblo no sojuzgado. Y no fue sojuzgado porque Nezahualcóyotl había encontrado aquí, Nezahualcóyotl era chichimeca, había luchado por recuperar su trono y los zacatecos lo apoyaron. La hegemonía mexica se mantuvo hasta que fueron derrotados por los conquistadores españoles. Los territorios que se encontraban bajo la influencia de la Triple Alianza fueron tomados por los europeos. En 1520, el conquistador Hernán López de Ávila arribó a la zona de Zacatlán, enviado por Hernán Cortés. De acuerdo con los cronistas de la época, a diferencia de otras regiones del territorio novohispano, en Zacatlán no hubo resistencia por parte de los indígenas, quienes aceptaron sellar la paz con los españoles. Aquí lo que ocurrió es que estando Cortés en Tlaxcala preparando la reconquista de Tenochtitlan, porque ya había estado en Tenochtitlan, pero había sido expulsado por los mismos mexicas, preparó la reconquista en Tlaxcala, construyendo bergantines, y ahí se enteró de este espacio y mandó una brigada de soldados encabezada por Hernán López de Ávila. Y llegaron aquí en 1520, un año antes de la caída de México Tenochtitlan, y se reconoció el sitio. La narrativa de las relaciones de Huitlalpan dice que llegaron los españoles y los indios los recibieron en paz. O sea, no hubo conquista, hubo acercamiento cultural y posteriormente, ya cuando vino la evangelización, pues todo este territorio que evangelizaron los franciscanos de Tlaxcala fue incorporándose al proceso de dominio de los españoles. Durante el período colonial, en Zacatlán se registraron algunos hechos de importancia que, sin embargo, no alteraron la tranquilidad y el sosiego del lugar. En este sentido, cabe destacar la bendición de la iglesia y el cementerio del convento franciscano por el 23º obispo de Tlaxcala, Hernando de Villagómez, en 1564. Otro suceso relevante fue el nombramiento de Fray Juan de Torquemada como guardián del convento en 1601. Aunque algunos indígenas denunciaron a este religioso por maltrato, también es cierto que siempre se mostró interesado por la historia de los pueblos originarios mexicanos, recopilando códices y escribiendo importantes obras sobre estas culturas precolombinas. De hecho, Juan de Torquemada es considerado como uno de los primeros estudiosos de la historia antigua mexicana, además de realizar aportes significativos para la comprensión gramatical de la lengua náhuatl. Uno de los primeros lugares donde se fundó Zacatlán, porque hay una primera fundación, es el lugar que se conoce como Los Paredones. Ahí hubo un pequeño convento. Con el paso del tiempo, el lugar sufrió un incendio. Entonces tuvieron que cambiar el lugar al lugar que ahora conocemos. Y desde ahí, a partir de la cuadra o retícula que se hizo para la formación de la población, es como surge Zacatlán, pero el Zacatlán colonial, el primer Zacatlán colonial, en una zona prehispánica con más de 2.500 años de historia. Se funda el primero por franciscanos que venían de Tlaxcala. Lo mismo hicieron de este lado, los franciscanos fundaron la población, haciendo la cuadrícula española para la
acumulación de poblaciones, y dependiendo de los tipos de lugares es como hacían el tiraje de las calles. En Zacatlán también se vivió con intensidad el proceso de independencia. El 30 de agosto de 1811, el jefe de insurgente José Francisco Osorno, al frente de 400 hombres y siguiendo los pasos emancipadores de Miguel Hidalgo y Costilla, tomó Zacatlán. Incluso, el oficial logró capturar unas barras de plata, con las cuales acuñó monedas para financiar su ejército. Zacatlán fue muy importante en ese momento porque fue un gran mercado comercial. Por eso cuando Osorno, en la época de la independencia, asalta y toma la ciudad, en ese momento Villa, se da cuenta de los recursos que le podría tener para poder pagar los gastos de la lucha por la independencia, y lo convierte en un gran lugar, uno de los dos grandes lugares en la Intendencia de Puebla, que fueron los que apoyó en su momento a Hidalgo y en su momento a Morelos, hasta las últimas consecuencias. En este lugar, en La Barranca, en San Miguel Tenango y otros puntos, se acuñó moneda para solventar los gastos de la independencia de Morelos. Todo lo que salía de aquí, de plata, de oro, que había en las minas de San Miguel, fueron a parar a manos de Morelos, de Allende y de otros personajes históricos de la historia de México, para poder pagar los gastos que se requerían en ese momento. También se hacían fusiles, cañones, espadas, culebrinas y un montón de armas del momento para poder hacer la lucha contra los realistas que se estaban apoderando del lugar. Unos años después, el 13 de junio de 1814, es recibido con entusiastas señales de júbilo el general Ignacio López Rayón, quien fuera hombre de confianza del cura Hidalgo y que además tomó las riendas del movimiento insurgente tras la muerte del padre de la patria. Sin embargo, a los pocos meses la plaza es retomada por el coronel Luis del Águila, motivando la huida de los independentistas. En 1821, las fuerzas patriotas recuperan Zacatlán, de la mano del general Nicolás Bravo, quien posteriormente tendría una destacada vida pública en el México independiente, al asumir la presidencia de la República en 3 oportunidades. Zacatlán se convierte en base de operaciones de Bravo. Desde allí, amplía sus acciones militares, apoderándose de Tulancingo y llevando a cabo audaces maniobras castrenses en favor de la emancipación mexicana. Va a ser Zacatlán un bastión de lucha durante casi 6 años. Estamos hablando de 1811 a 1816, 17, que es cuando ya Osorno se apega al indulto. Entonces, durante la Guerra de Independencia, Zacatlán tiene una participación muy importante. Por eso vienen personajes como Carlos María de Bustamante, que es el primero que llega en 1812, luego vendrá en el 14 Ignacio López Rayón, vendrá Alconedo, vendrán varios personajes. Incluso, ¿cómo sería de importante la lucha de insurgencia aquí? Que los realistas tuvieron que mandar 2,000 hombres para capturar a los insurgentes de Zacatlán. Tras la independencia, Zacatlán también es escenario de sucesos de importancia. Por ejemplo, en 1845 se inaugura la Escuela Lancasteriana de la Divina Providencia en los claustros del convento de San Francisco. Un año después, en 1847, ante la invasión estadounidense, el gobierno del estado concedió amplias facultades al Ejecutivo, el cual decide trasladarse a Atlixco, Matamoros y Zacatlán, a fin de ejercer sus funciones. Ese mismo año se firma el decreto que otorga al lugar el título de ciudad. Asimismo, durante la invasión francesa, la ciudad constituyó un teatro de operaciones donde se llevaron a cabo batallas de gran importancia.
Prueba de ello fue la digna actuación de la Infantería de la Guardia Nacional de Zacatlán, cuyos integrantes marcharon para incorporarse al Ejército de Oriente, que se reunía en Puebla para defenderla de los franceses. Incluso, Zacatlán fue designada como capital provisional del estado de Puebla durante la ocupación gala. A pesar de los grandes conflictos que había a nivel nacional, todos sabemos que de 1830 a 1854, pues hay una bola de presidentes, Trei Santana 11 veces y por ahí Bustamante y pleitos entre ellos, ¿no? Pero Zacatlán empieza a consolidarse como una población liberal. El general Ramón Márquez, que va a ser uno de los jóvenes partícipes en la lucha de su independencia, va a ser un guía, digamos, ideólogo del liberalismo en Zacatlán. Su hijo, Ramón Márquez Galindo, y su otro hijo, Vicente Márquez Galindo, ya van a participar en la lucha liberal al lado de Juárez, convirtiéndose, como decía hace un momento, en héroes en la batalla del 5 de mayo. Son los únicos zacatecos que están registrados en el 6º Batallón de la Guardia Nacional que luchó contra los franceses en esa heroica fecha para México. Otro periodo de importancia histórica para México, que se vivió con intensidad en Zacatlán, fue el de la Revolución. Destacados líderes de aquel movimiento protagonizaron acciones que resultaron trascendentales para el curso de los acontecimientos. Se puede decir que el 12 de abril de 1911 marcó el inicio de la participación de Zacatlán en la Revolución Mexicana. Zacatlán, apoyado por dos personajes que nacen en Coahuila y en Otlatlán, que son los Barrios, el general Gabriel Barrios y el general Márquez Escobedo Emilio, es como entran a la revolución. Tengo los periódicos donde hablan del suceso y cómo fueron recibidos aquí. Pensaba en ese momento que les habían dicho que el ejército revolucionario se comía a la gente viva, pues para espantar a los incautos en ese momento, pero vieron que entraban ordenadamente y fue ese momento en que Zacatlán entra a la lucha, pero no fue de forma abierta porque el pueblo estaba controlado por 5 personajes, como siempre, el cura, el maestro, un periodista y otros 2 que les llamaron el Círculo Pentateuco Zacateco, porque eran los únicos que dominaban, el jefe político y el presidente municipal, quienes dominaban la situación, y lo que ellos ordenaban era lo que se tenía que hacer en el pueblo. La gente pues no era tomada en cuenta. Por eso es que Zacatlán, en el momento de la Revolución Mexicana, no entró de lleno a la lucha por culpa de esos personajes. Tras este periodo convulsionado, se vivió una etapa de estabilidad que incidió en el desarrollo integral y en la construcción de sociedades modernas. En Zacatlán también comenzó un periodo de progreso que se ha mantenido hasta la actualidad. Después de la Revolución, Zacatlán va a vivir transformaciones lentas, quedaba aislado, no había carreteras, la población le costaba mucho trabajo salir a la Ciudad de México, tenía que irse en carretera de aquí a Chignahuapan, tomaba un trenecito a Muñoz y de Muñoz a México, se hacía todo un día. Se luchó mucho en los años 30 por darle carreteras a Zacatlán y se establecieron finalmente entre la década de los 30 y los 40 las carreteras que van hacia Pisaco y hacia Aguazotepec y Tulancingo. Ya establecidas a partir de esa etapa, de esa década de los 30 a los 40, Zacatlán empieza a despertar nuevamente. Se crea la primera Feria de la Manzana en 1941 y a partir de ahí Zacatlán empieza un desarrollo muy importante. Además de la riqueza histórica, Zacatlán posee una serie de lugares que lo hacen sumamente atractivo para el turismo. Sitios de gran valor arquitectónico que reflejan parte de la idiosincrasia de Zacatlán, como por ejemplo la profunda devoción cristiana de los habitantes del municipio. En este sentido, es importante destacar la parroquia de San Pedro y San Pablo y el exconvento franciscano.
Estos templos católicos se encuentran en el centro histórico y constituyen íconos zacatecos. En cuanto a la parroquia de San Pedro y San Pablo, esta se construyó por órdenes del obispo Juan de Palafox. Posee un estilo barroco indígena y cuenta con diversos motivos ornamentales, concebidos para llevar a cabo la labor evangelizadora de los pueblos originarios. Igualmente, sorprende la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, con llamativos cuadros relacionados con la Madre de Jesús y su encuentro con el indio Juan Diego, los cuales poseen leyendas en náhuatl. Esta fue edificada a partir de 1740. La empiezan a construir los mismos habitantes de la ciudad de Zacatlán y corresponde a una arquitectura de un estilo barroco sobre indígena, o igual conocido como Tetzquitque. En la construcción está dividida por una cruz latina, norte, sur, este y oeste, y en su principal fachada encontraremos a 5 apóstoles: San Pedro y San Pablo de Zacatlán, Santiago Apóstol en Chignahuapan, San Juan Aquisla y San Andrés Cholula. Nuevamente, estas dos edificaciones son bajo piedra de cantera gris. Por su parte, el exconvento franciscano fue erigido en honor a San Francisco de Asís entre 1562 y 1567. La Orden de los Franciscanos se encargó de la monumental obra, la cual fue hecha en piedra, con techo a 2 aguas y viguería de madera. Se trata de uno de los primeros templos católicos del continente americano y uno de los más antiguos donde todavía se lleva a cabo ceremonias religiosas. Ha sido restaurado en diversas ocasiones para reducir la acción inclemente del tiempo y del clima sobre la estructura. El convento franciscano o templo conventual franciscano es una edificación de un estilo renacentista. En la parte interna podemos encontrar un espacio basical dividido por 3 naves, la nave central más 2 laterales. Si nos metemos más a profundización, en el año 2009 vino el Instituto de Antropología e Historia a recabar información desde el siglo XVI y se encontraron con los famosos frescos del convento franciscano. ¿Qué son los frescos? Era la forma de dibujar en aquel entonces y poder comunicar lo que querían enseñar, que era a través de dibujos. Si nos adentramos a esa edificación vamos a encontrar unas estupendas cenefas, las cuales tienen figuras fitomorfas en forma de enredaderas con algunos animalitos, temazates o pequeños venados. Igual encontraremos algunos gallos y caracoles. En la parte del altar ya no corresponde al estilo renacentista, sino un estilo neoclásico tardío, porque esa edificación la mandaron para quemar y perdió el estilo original. Las campanas, la torre que vamos a ver hacia el lateral derecho es la original, mientras que la lateral izquierda solamente es una construcción después de varios años para sostener un pequeño reloj. También es importante señalar el claustro cultural donde actualmente funciona la Casa de la Cultura. Este espacio es ideal para compartir en medio de un ambiente cargado de paz. En el patio interno del inmueble destaca la Fuente de las Sirenas, de estilo rococó y construida en piedra volcánica. Los 2 recipientes de la fuente están adornados con rostros querúbicos y demoníacos, propios del período gótico y que recuerdan a las famosas gárgolas que engalanan algunos templos católicos de este estilo arquitectónico. Las sirenas recuerdan el mito de Ulises, quien, tras combatir del lado griego durante la guerra de Troya, retornaba a su hogar en Ítaca, cuando sus hombres cayeron bajo el canto hipnótico de estas criaturas, mitad mujer y mitad pez.
La fuente es un ejemplo de sincretismo, tanto en su estilo como en sus adornos, pues resume tendencias escultóricas conjugando además elementos católicos con íconos propios de las antiguas leyendas griegas. En el claustro cultural se encuentran salas de exposiciones donde se lleva a cabo muestras de pintura y fotografía. Asimismo, sirve de sede para el Museo Regional Luciano Márquez Becerra, donde se aprecian piezas de alto valor para la historia local, regional y nacional. Feria Digital de la Manzana Zacatlán 2020.